Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos puedan escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Aquí estamos nuevamente trayendo palabra de vida, palabra de salvación. En esta noche tenemos un tema muy importante, que es bueno, amigo oyente, que usted anote la cita bíblica para que usted conozca este punto de la Escritura, que es muy importante. El estudio de esta noche se titula Jesús, el maná que bajó del cielo. El maná en el Viejo Testamento significaba la comida que el Señor daba al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Era una comida física, ¿verdad? Amén. Ahora hay una comida espiritual que nosotros no debemos de comer, que debemos digerir. Y la Biblia pues nos va a mostrar que el mismo Jesús dijo que Él era el maná que había bajado del cielo. O sea, que a Cristo tenemos que comérnoslo, a Cristo tenemos que bebérnoslo, ¿verdad? Y que Él es que nos sustenta en nuestra vida espiritual, porque Él es verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Así mismo, en ese mismo orden, en la antigüedad, el Señor le dio este maná a los hijos de Israel. Dice la Biblia que se lo dio por 40 años. Amén. ¿Por qué? Porque ese maná, al estar ellos en el desierto, el Señor le dio la comida, le dio agua en el desierto donde no había, y le dio luz, y todo se lo dio para que no tengan una excusa. Entonces hoy el Señor también nos da un maná que se llama su palabra, para que nosotros podamos alimentarnos y no morir, espiritualmente hablando. Amén. Ese maná nos cubre a nosotros multitudes de pecados, nos limpia, y el Señor nos ve como sus hijos en la tierra. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 16, en el verso 35, la Biblia habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efaz. Aquí podemos ver donde la Biblia habla que en la antigüedad, cuando ellos salieron a la tierra prometida, comenzó Moisés, fue que lo sacó de Egipto, y como Moisés no pudo llegar, el sucesor de Moisés fue Josué. Josué y Caleb se encargaron de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero en Moisés es que ellos comen maná, y en el desierto el Señor les da que comer a ellos agua, comida, alimento. Dice la Biblia que hasta carne comían. El Señor les mandaba carne del cielo, físicamente. La Biblia habla de codornices, ¿verdad? Entonces eso era para que ellos no tuvieran un reclamo mañana de que Él los sacó de un pueblo, los llevó al desierto y se murieran. Hoy el Señor nos ha dado vida a nosotros, física, hablando de que nos dio aliento de vida, pero hoy el maná del Señor que Él nos da no es esa comida física. Aún Él nos abre la puerta a nosotros para que nosotros podamos conseguir la comida física, los alimentos que este cuerpo necesita a diario para sostenerse. Dios nos da a nosotros su palabra, que la Biblia va a seguir diciendo ahorita que Él es la verdadera comida, donde los seres humanos deben de tratar de buscar esa comida si no quieren enfrentar al Señor el día de juicio. Es importante nosotros conocer de que somos pecadores y que nosotros debemos de alimentarnos de una comida espiritual para nosotros rechazar la comida espiritual del mundo, ¿verdad? Y nosotros alimentarnos de una comida espiritual legítima que se llama la palabra de Dios, que es la que nos da vida a nosotros. Amén. Entonces, mire lo que le dice el Señor al profeta Ezequiel. ¿Qué es lo que él debe de comer? Lo que nos manda hoy en día a usted y a mí, que es lo que tenemos de comer, para nosotros recibir el verdadero alimento. El verdadero alimento es la palabra de Dios.
porque lo que nosotros le echamos a nuestro cuerpo sabemos hacia dónde va. Mas el alimento verdadero, la comida verdadera, que es la que da vida a nuestra alma, es la palabra de Dios. Amén. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al verso 3, dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. No está hablando del vientre de la barriga que usted tiene. Está hablando del vientre espiritual. Es del vientre espiritual que lo alimentemos. Ese es el consejo que el Señor está dando al profeta. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Y comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Dice que nos llenemos el vientre espiritual. La comida no es para ser desechada, es para ser almacenada. ¿Dónde? En tu mente y en tu corazón. Por eso nos manda a comer, ¿qué? El rollo del libro, porque este alimento es celestial. Porque antes nos deleitábamos en comer el alimento del mundo, y hoy nos gozamos. Por eso dijo aquí que en la boca era dulce como la miel, pero también la Biblia dice que amarga el estómago. ¿Sabe por qué amarga? Amarga el estómago carnal cuando comemos este rollo de libro. ¿Por qué lo amarga? Porque nos quita la ira, la contienda, la lujuria, la fornicación, la hechicería. Por eso amarga el vientre carnal. Mas el vientre espiritual, la Biblia dice aquí que es dulce. Porque usted está comiendo de la verdadera comida. Usted está bebiendo de la verdadera bebida, que es la palabra de Dios. Y usted está alimentando el cuerpo que no se ve. Cuando comemos de la grosura de la palabra de Dios, legítima, estamos alimentando el cuerpo que no se ve. Por eso Jesús es el maná que bajó del cielo. Es algo que usted debe de buscar, como la Biblia nos lo dice, como niños recién nacidos que gimen por su leche. Pero el siguiente versículo dice, no adulterada. Por eso la palabra de Dios debe ser dicha, leída, expresada y vivida. ¿Sabe cómo? Como dice la Escritura, para que al vientre espiritual le pueda aprovechar. Amén. 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 Pues vamos a leer así el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 22 al 25. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Desde la antigüedad nosotros vemos cómo Jesús siempre ha sido nuestro suplidor y quien nos cuida, aún sabiendo que nosotros no somos dignos de Él y que no somos obedientes a Él. Él nos sustenta. Estamos hablando ya de manera literal sobre el Viejo Testamento, donde dice que no habían creído a Dios, pero sin embargo Él le mandó desde las nubes, desde arriba, abrió la puerta de los cielos e hizo llover maná, le envió trigo y le dio pan de noble, o sea, un pan que no podían decir que ese pan venía adulterado, dañado. Y más para abajo dice en el 27, que no lo leí ahorita, que hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio de campamentos alrededor de su tienda. Y aún así el pueblo de Israel decía que para qué
el Señor lo había sacado de ahí. Amén. Porque allá ellos por lo menos comían el sin que dejaban, porque eran esclavos allá. Ellos preferían sentirse como esclavos allá, que ser libre y ser sustentado por el Señor, que era quien le suplía todo, agua, comida. Y aquí dice que Él movía las nubes para que el sol no le diera a ellos. Era cubría de todo y aún así no eran dignos y agradecidos de eso. Más para adelante, en la parte espiritual, vamos a ver una semejanza de lo que el Señor envía desde el cielo como maná, y aún así también de igual manera lo rechazamos. Sí. Amén. Esa parte está en el libro de Juan, capítulo 6, desde el verso 31 de Juan, nos comienza a decir, creo que esta parte tengamos que desglosarla muy bien porque llega hasta el 63, y es importante que el hombre de hoy sepa de que Cristo Jesús es la comida, dice la Biblia, la verdadera comida y la verdadera bebida. ¿Verdad? En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 31, el Señor nos comienza a decir esta palabra. Nuestros padres comieron el maná, que fueron cuando Moisés está retocando el Viejo Testamento, el libro de Éxodo. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si usted se puede fijar, un pan terrenal lo que mata el hambre, no da vida, porque si diera vida, nosotros podemos ir donde nuestro padre, donde nuestra familia, donde nuestros amigos que han muerto, y abrir la caja y darle pan. No le va a dar vida, ¿te ve? Sino que el pan físico lo que mata es el hambre física. Pero el pan espiritual, la Biblia dice en el libro de Mateo 5:6, bienaventurados nosotros que tengamos hambre y sed de la justicia. La justicia divina es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El Señor vino a saciarnos a nosotros de la justicia, donde hay un mundo lleno de injusticia y de maldad y de pecado. Y convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que la Biblia enseña, que el Señor vino a traer a la tierra para enseñarnos. Entonces, la Biblia dice aquí, en el 31, dice en el 32, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dice, y da vida al mundo. Está hablando de que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios se nos muestra y se nos da a conocer para que nosotros podemos comérnosle a Él. Esa fue la palabra que Él le dijo a ellos. Y los mismos discípulos le dijeron que era dura la palabra, porque físicamente es duro usted comerse un ser humano. Pero la Biblia no está hablando de un pan espiritual, la cual es la justicia divina que se nos da a reconocer a nosotros por medio de su palabra. Esta palabra es la que nos apartan a nosotros completamente del pecado. Matan el viejo hombre, que es el hombre que usa el adulterio, la fornicación, la mentira y cuanta cosa al hombre le agrada, al hombre natural. Por eso es que el Señor vino a traer esta justicia que renueva en nuestro interior y en el exterior el hombre espiritual que Dios quiere que seamos en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos calificar y Dios nos vea como sus hijos, y el día de juicio Él puede cogernos como hijos, un verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Mire que cuando usted conoce esta gran realidad que se llama Cristo Jesús, la Biblia dice que Él lo llena todo en todo. No es que la comida física a nosotros no nos haga falta, sí nos hace falta.
Pero ya cuando tenemos el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, la comida espiritual, que son su palabra, aún no hacen más falta. ¿Por qué? Él nos dice en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, en adelante: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo lo haré descansar. Pero ahí de una vez no ponen trabajito, dice, pero llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Que nosotros nos esforcemos por hacer su voluntad. Amén. Mira lo que dice la Biblia aquí. En Juan capítulo 4, un versículo 30 al 34, dice: entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Porque ellos salieron a comprar pan, a buscar pan. Rabí, come. Ellos estaban muy preocupados porque todavía no tenían el entendimiento de la comida física, Amén. de la que se va a perder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su respuesta? Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, porque todavía el entendimiento no estaba al nivel que tenía que estar en ello. Porque cuando Jesús se va, es que reciben, ¿qué? El Espíritu Santo, que era quien le iba a mostrar todas las cosas a los discípulos. Dice verso 33, entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? ¿Ves que ellos estaban pensando en lo terrenal? Y él estaba tratando de enseñarle que la comida terrenal no era la más importante, que la comida espiritual realmente era importante, la que alimenta al alma. Amén. Dice el verso 34, Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros a esta tierra nada más no vinimos a comer arroz, habichuela y carne. Lo necesitamos, pero no vinimos a eso. Él nos dejó una tarea: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y todo aquel que quiere será salvo, el que no será condenado. Por eso invitamos personas a la iglesia, para que comiencen a nutrirse de la palabra de Dios. Por eso estamos por estos medios, que otras personas lo pueden usar para otras cosas, transmitiendo la palabra de Dios, transmitiendo esta comida, que es la enseñanza espiritual, no la enseñanza física. Jesús habló de que había que beberse su sangre, no la sangre física. No, está hablando allí del sacrificio que tenemos que hacer para agradarle a Él, comernos su carne. ¿Qué es su carne y su sangre? Su palabra, su doctrina, su orden bíblico, que tenemos que luchar por retenerlo y llevarlo. Sus mandamientos, que es una de las cosas principales que debemos de hacer. Que muchas veces hoy en día estamos viendo que ya están apartando la palabra de Dios, muchas personas, cuando la Biblia le enseña y le muestra X cosas, porque la Biblia dice: duras son estas palabras, ¿quién podrá oírlas? Dice: no, eso es para el pueblo de Israel, eso es para el pueblo de Corintio. Pero la Biblia también nos enseña, y yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que también tengo que traerlas, y serán un solo rebaño. O sea que la palabra que es para ellos también es para nosotros. Amén, así es. Por eso la Biblia habla de que de un bautismo, que usted, después que usted tiene el entendimiento y sabe a lo que usted se está comprometiendo, no es que hay que forzar a nadie, eso es algo que sale de la persona. Pero eso va con esta comida espiritual, porque cuando usted toma la decisión de usted bautizarse, no de bañarse, usted está aceptando una responsabilidad, que se fue el viejo hombre o se fue la vieja mujer, y de ahí va a emerger la nueva, ¿verdad? Y todo eso va como acompañante de esta comida, de servir esta comida legítimamente. Porque si la comida no es legítima y usted la sirve, y a quien usted se la sirve no tiene el conocimiento de saber si está salada, ¿verdad? O si le falta sal, porque la Biblia dice: si la sal se vuelve insípida, vosotros sois la sal del mundo, dice la Biblia. ¿Te ves?
Entonces, si nosotros que somos la sal del mundo, si andamos conforme a lo que dice la Escritura, no servimos esta comida legítimamente, como las Escrituras dicen, como el Señor nos llama, porque aún uno lo advierte. Quien le quitare o le pusiere a esto una jota o una tilde, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces nosotros no tenemos otra cosa que presentar esta comida espiritual tal cual como nosotros nos dejaron, para que le pueda alimentar, vuelvo y repito, no al cuerpo físico, sino al cuerpo espiritual por el cual él pagó con precio de sangre. Amén. Amén. En el libro de Isaías vemos cómo Isaías hablaba para este tiempo. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y entonces hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y nuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. He aquí que yo lo digo, lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Si bien vemos desde el inicio, él se dirige a todos los sedientos, pero no se está dirigiendo a los sedientos de sed y hambre físicamente, sino a los sedientos de hambre espiritual y que tienen sed desde el Señor. Dice: venid a las aguas. ¿Quiénes son las aguas? El Señor. Porque él dijo en una ocasión a la mujer samaritana que él tenía una agua que si la persona la bebe no tendría sed jamás tendría sed. Mientras que el agua que bebemos físicamente, esa agua nos la bebemos ahora mismo y enseguida ahí mismo tenemos sed, aunque no nos quepa más agua, pero tenemos esa sed que no se sacia. Pero él se refería a una sed, a un agua que nunca te daría sed, porque es una sed espiritual, un agua que te sacia y te llena. Él dice más adelante que comamos del bien, y se refiere, dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando él dice vuestra alma, ¿por qué él menciona el alma? Porque él no se está refiriendo a comer físicamente, porque quien se deleita cuando comemos físicamente es nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero cuando se refiere al alma, está hablando espiritualmente a él, que es comérnoslo a él. Por eso él dice desde el inicio: venid a las aguas. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Está hablándose de su palabra. Venid al maná, que es su palabra, a lo que nos llena. Dice: y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. El pacto que ya conocemos, que él no ha mostrado, y el pacto que él hace con nosotros cuando lo aceptamos y lo seguimos. Dice: haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David, donde él dice que nos lo puso como jefe, como ejemplo a David, que siempre estuvo deleitándose en el Señor. Entonces, por eso él nos pregunta que por qué gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Porque nos enfocamos solamente en el trabajo físico, en llenarnos de todo lo material, y de lo espiritual lo dejamos de último, donde él dice primero: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que vendrá añadido. Es decir, buscarlo a él primero y luego lo demás viene solo. Mientras que nosotros nos enfocamos en buscar lo demás y a él lo dejamos para último cuando tenemos un problema, ahí sí nos acordamos de que él tiene que estar primero. Pero por eso él nos dice: venid a las aguas, que es él, que es esta la escritura, que es lo que tenemos que buscar. Sigue, bueno. Ahí mismo, en ese mismo orden, en el versículo que usted acaba de leer, que fue en Isaías 55:1,
La Biblia ahí también dice que compremos sin dinero. Él dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, dice, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La Biblia habla de que cualquiera que quiera seguir en pos de Jesús, que tome su cruz y lo sigamos. ¿Cuál es la cruz? ¿Y cuál es? Porque usted va a un colmado ahora mismo y usted sin dinero no compra. ¿Verdad que no? Nadie está dando nada, a menos de que no sea un pariente suyo. La Biblia habla que compremos, pero sin dinero. Y entonces, ¿con qué precio es que hay que pagar la salvación? La salvación se paga con sacrificio. El mismo Señor Jesucristo viene y dice, todo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, su propia cruz, porque ya él tomó la cruz él y pagó un precio él. Ahora a nosotros nos toca pagar un precio nosotros por nosotros, porque ya él pagó, él abrió la puerta donde todos nosotros podemos llegar al Padre. Él mismo lo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, hoy hay religiones que toman una cruz literal. Los católicos toman una cruz literal. Agarran un pedazo de palo, hacen una cruz y ellos creen que con esa cruz es que ellos también. No, eso no es la cruz que Dios habló. Dios no habló de nada literal. Dios dio una enseñanza literal en el Viejo Testamento para traer ahora de Mateo para acá hasta Apocalipsis espiritualmente. Por eso la Biblia dice que toda la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Todo el que hace algo literal, incluyendo los que agarran cruces, los que guardan un sábado, los que hacen peregrinaciones, cosas literales las cuales Dios la quitó ya. Ahora el precio hay que pagarlo por completo, física y espiritualmente. La cruz es que usted crucifique su miembro indisciplinado que nosotros tenemos, y nosotros ahora con ese sacrificio sin dinero, pero es un sacrificio, porque cuando a usted le gusta una botella de ron y usted le dice al cuerpo, no, usted no la va, como usted está sacrificando el cuerpo. ¿Por qué? Por salvar su hombre interior, que es el alma. Por eso ahí usted está pagando un precio por su salvación. ¿Cuál? El negarse a usted mismo, el hablar la verdad con su lengua, el usted quitar los ojos de donde usted sabe que tiene que quitarlo, el usted no hacer cosas indebidas delante de Dios. Entonces, la Biblia habla de que compremos sin dinero, es con el sacrificio. ¿Usted ve? Agarrar nuestro yugo, como dice el hermano Luigi, que, bueno, usted tiene que agarrar su yugo. ¿De qué? De su cuerpo, que le gusta todo lo pecaminoso de esta tierra. Amén. Y esclavizar su cuerpo, como dice Gálatas, capítulo 5, versículo 24, dice que los que son de Cristo ya han crucificado su carne en sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son sus pasiones? Todo lo que nuestro cuerpo quiere cultivar. Entonces, dice el mismo versículo que nuestro hermano Junior acaba de leer, venid y comprad sin dinero vino y leche. En el versículo 6, que está bonito ese versículo ahí, la Biblia habla, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el versículo 11 del mismo 55 de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en la que le envíe. Mire, la palabra de Dios es gratuita, solamente que usted debe de crucificar su miembro, su cuerpo, y está en contra de usted mismo. Ahora, pero es gratuita. Usted ve, nadie le va a cobrar. La palabra de Dios, ella hace su trabajo sola. ¿Por qué? Porque nosotros como hermanos, como amigos, ¿verdad? Como administradores de la Escritura tratamos de predicar la palabra, pero primero nosotros tratamos de aplicárnosla. ¿Para qué? Para que la palabra salga limpia en sí mismo
y no pierda su esencia. Del hombre viviendo la escritura, entonces las cosas se complementan, porque la Biblia dice que la fe sin obra es fe muerta. Nosotros debemos de hablar de la fe, que es esta, y aguardarla con la obra, que es aplicándonos la fe en nosotros mismos, para que usted, amigo oyente, vea la fe que hablamos, pero conjunto con la obra. Entonces la palabra de Dios, cuando se riega, ella hace su trabajo. Si usted la acepta, usted es el que sabe. Si usted no la acepta, también la palabra hace su trabajo. Porque el día de juicio usted no va a poder decir que a mí nadie me dijo de la escritura, que a mí nadie me dijo que no se podía hablar mentira, que a mí nadie me dijo que no se podía adulterar, que a mí nadie me dijo que no se podía beber, porque el que destruye este templo, Dios lo va a destruir en aquel día. Entonces, nosotros debemos de alimentarnos de verdadero pan, como dice el libro de Juan 6:31 en adelante, y la verdadera comida, que no es la física, sino la espiritual. Amén. Amén. Mire, qué enseñanza también nos dan sobre este mismo tema, que Jesús es el maná que bajó del cielo, que es el verdadero, que es el legítimo. Y hoy está invitando a la mesa a que vengan a comer de su comida. Su comida no es otra que su palabra. Dice, Juan 14:13. Dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una herencia y es necesario ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Hoy en día, cuando uno invita a la iglesia a muchas personas, no todos, siempre tienen una excusa, que tienen que lavar una ropa, que llegó el primo mío, que 50,000 cosas. Esta cena de la que se está hablando aquí en la Biblia es la de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto excusa hay? Pero hay de esas personas, cuando llegan a una cama de un hospital, usted ve que están llamando a Dios y los familiares dicen, hay que orar, pero no quieren ayunar para que el Señor coma del cuerpo de ellos. No quieren tener el conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo conducirse. No quieren dejar su vida que ellos llevan. Unos dicen que cuando todas las iglesias tengan a una, es que ellos van a entrar. Otros dicen, cuando yo vea que Dios me toque, yo no puedo, porque imagínate tú y ahora, ¿qué hago yo? Yo tengo que lucir este cuerpo que yo tengo. Porque ¿para cuándo lo voy a dejar? ¿Para cuando tú un viejo? ¿Para cuando tú una vieja? Siempre hay una excusa. Y el Señor nos está invitando a su mesa para que comamos del verdadero pan, de la verdadera comida. Mire como dijo la Biblia aquí, bienaventurado el que coma pan del reino de Dios. El pan del reino de Dios es el conocimiento que da Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el reino de los cielos. La palabra de Dios es el reino de los cielos. Y hoy nos está invitando a comer. La Biblia nos lo dice claro, que está a la puerta y que llama. ¿Cuándo está la puerta? Cuando a ti te predican. Cuando te dan un tratado. Cuando te invitan a un culto. Está tocando tu puerta. Está en ti abrirla. La puerta tuya está en tu corazón, en tu entendimiento, que tú la abras para que Él entre y Él haga morada en ti. Amén. Pero Él quiere que tú te comas su comida. ¿Cuáles son esos? Hay un mulo de pollo que se llama mandamiento, muy bueno. Hay un filete que se llama doctrina espiritual, esas son su comida.
¿Mm? Sus ensaladas son que visitemos a los enfermos, que vayamos a la cárcel. Estamos comiendo su comida, estamos haciendo su voluntad, estamos esforzándonos. ¿Sabe por qué? Por parecernos a Él. A nuestro cuerpo no le gusta ir a los hospitales, pero tenemos que hacerlo porque estamos comiendo de la comida de Él. Y Él dijo, yo estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Entonces esto no es porque fulano ni porque sutano, esto es por nosotros comernos la comida de Él, por esforzarnos, por parecernos a Él. Porque si no nos comemos su comida, si no nos bebemos su bebida, entonces no puede limpiar este cuerpo corruptible para transformarlo en uno incorruptible. Amén. Amén, amén. Aquí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, volviendo a hablar un poco más de la mujer samaritana, en una ocasión el Señor le dijo, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Bien, escuchamos allí como el Señor envía a sus siervos a invitar a las personas a la cena. Pero siempre hay una excusa para recibir esa cena, para comer y beber del agua que sacia. Pero la mujer samaritana fue rápida e inteligente para decir de una vez, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Es decir, ella de una vez entendió y dijo, pero si yo tengo el agua que me están ofreciendo, que es un agua viva, que dentro de mí será como una fuente que no se va a acabar. Eso es como cuando vemos el río de donde nacen los ríos. Eso no se sella, eso siempre está fluyendo el agua. Y la Biblia dice aquí que el que dice aquí para aquí, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, o sea, en quien la reciba, una fuente de agua que salte para vida eterna. Si vemos ese punto, habla de la vida eterna. O sea, que no está hablando de una agua líquida que fluye, que nos la podemos echar a un vaso y bebérnosla. No, está hablando de una agua que espiritualmente nos va a llenar y nos va a llevar a la vida eterna. Por eso el Señor siempre se enfoca y nos explica claramente de que Él no está hablando de lo literal, porque todo eso se va a perder. En algún momento el cuerpo no necesitaríamos del cuerpo para beber agua ni comer. Incluso la Biblia dice que cuando seamos transformados vamos a ser semejantes a los ángeles, que no comen ni beben agua. Entonces es decir, que si nos llenamos espiritualmente de Él, al igual en un futuro lejano no nos va a hacer falta tampoco esa agua física ni la comida física. Amén. Amén. La Biblia habla de que Jesús es verdadero pan y la verdadera comida, la verdadera bebida. O sea que el Señor está hablando de que hay comida falsa y bebida falsa. Hoy en día se están en las iglesias predicando un evangelio diferente a la palabra de Dios. Es un evangelio que de la prosperidad y de cuantas cosas la Biblia anula totalmente. La Biblia habla de este pan así y los discípulos lo entendieron tanto que ellos dijeron, dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? La escritura. En Mateo 19,
creo que 16, 17 y 18, la Biblia establece de que esta palabra solo la puedan oír aquellos a quienes le he dado. No todo el mundo puede apreciar la escritura, porque cuando usted tiene mucha religión en su cabeza, usted no puede ver la palabra de Dios legítimamente, sino que usted tiene mucho pensamiento, mucha idea. Para nosotros poder nutrirnos de la escritura, nosotros debemos de dejar la religiosidad aparte y mirar la palabra de Dios con los lentes espirituales, no con nuestro pensamiento, sino que nosotros, dejando que Dios nos forme a nosotros conducirnos, como dice la escritura. Mire cómo dice el 51, 6:51 en adelante, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo, como lo hizo. El Señor se crucificó por la humanidad. ¿Para qué? Para pagar un precio por la humanidad. No es que usted esté salvo, sino que Él abrió una puerta para que usted se salvara. Un puente como es Él, que la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no pasamos por este puente. ¿Cuál es el puente? La Escritura. Nosotros hoy podemos decir que el Señor ha tenido compasión con la tierra en que mandó a su Hijo al mundo a sacrificarse por la humanidad, siendo la humanidad, como dice la Biblia en el libro de Romanos 5, 8, 9 y 10, que nosotros aún siendo enemigos de Dios, Dios pasó por alto esta parte y mandó a su Hijo para pagar un precio por nuestro pecado. Hoy nosotros debemos de tener la voluntad y el deseo de nosotros anular nuestro pensamiento y nosotros tratar de nosotros escuchar la escritura. Porque yo le puedo decir algo, hermano y amigo que me escucha. Quizá a nosotros nos han prestado en esta tierra 10 años, 20, 30. Hay gente que se mueren a los 40, a los 50 años. Saliendo del vientre se mueren. Dios, hay personas que la ha tenido un privilegio, que la ha tenido hasta 100 años en la tierra. Pero la Biblia dice que los días de la tiniebla son más que lo que usted tiene en la tierra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, habla de que los días de la tiniebla van a ser más que los días que podemos nosotros tener en la tierra. Entonces, nosotros nos queda una sola puerta por salvarnos: la escritura. No hay otra. Mire, su pensamiento no lo pueden salvar a usted. Su idea, su forma de vivir, por como lo crió papá, mamá o sus ancestros, eso no nos salva a nosotros, sino que nosotros mirando la escritura y tratando de comernos la escritura, masticarla, ¿te ve? Y separar el pecado y todas las cosas que nosotros nos atraen para nosotros perdernos, tratar de separarlo. La Biblia dice en el 53, pero en el 52 dice: entonces los judíos entendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando del día de juicio, que hay una resurrección. Mire, quiera usted y yo no queremos, vamos a tener que darle cuenta al Señor. Vamos a tener que mirar a Dios. Entonces nosotros nos resta tratar de nosotros vivir como dice la Biblia, no como dice nuestra idea. Porque si fuera como dice nuestra idea, en vano murió el Mesías. ¿Usted ve? La Biblia dice que el sentir de nuestra carne es enemistad contra Dios. Entonces todos los pensamientos, todas nuestras ideas debemos de anularlas y mirar la palabra de Dios como puente, como arca de nuestra familia entrar y salvarse y nosotros poder vivir eternamente. Amén. Mira lo que va a decir ahora aquí el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al verso 4, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza y culto, y aún un santuario terrenal. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así,
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo, el velo, estaba en parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro y contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Allí estaba el maná. ¿Qué estaba en esa urna? Estaba el rollo del libro, que era la escritura, que ya estaba pasando de terrenal a espiritual. La comida que ellos comieron en el desierto cuando Él los sacó de allí era física. Ahora nosotros tenemos una comida espiritual. Por eso que la Biblia nos dice que las cosas espirituales han de ser discernidas solamente por los espirituales. Amén. Los mandamientos de Dios no pasan de moda. El Señor lo estableció para que nosotros nos rigiéramos por ello. La voluntad de Dios es que nosotros no comamos ese maná que se llama la Escritura, que se llama Cristo Jesús. La Biblia dice claro, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Como leyó el hermano aquí, que Él le dijo que había que comerse su carne y beberse su sangre. Por eso la Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No está hablando de la que Él derramó en aquel momento. Es de la que hoy nosotros tenemos que hacernos responsables, haciendo la voluntad de Él, sacrificando este cuerpo corruptible para darle la gloria y la honra a Él. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que tenerlo a Él por primero y representarlo en todo lugar, en todo momento. Por eso la Biblia nos dice que comamos esta comida, que esta comida es celestial, porque Él, cuando nosotros estábamos muertos, ¿qué nos dio? Nos dio vida a través de ¿qué? De su comida. ¿Cuál es su comida? Su palabra. Y es tan tal que la Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 6, que nos trasladó y nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestes. Pero también la Biblia dice que en Él están escondidas todas las cosas de la sabiduría y del conocimiento. Esas son las comidas que Él nos da. ¿A quién se la da? Al cuerpo espiritual, no al carnal. El carnal nosotros lo satisfacemos con yuca, plátano, carne, y sabemos dónde va eso. Mas la comida celestial es la que nos aprovecha para transformarnos en lo que Él quiere que nosotros nos transformemos, en sus herramientas, en sus hijos e hijas. Por eso cuando un hijo de Dios va a un lugar o está en un lugar y anda como dice la Escritura, no tiene que presentarse, porque Él no presenta. Isaías capítulo 61 dice esta palabra, verso 9 en adelante. Y sus renuevos serán reconocidos entre las naciones, y todos sabrán que estos son linajes de los benditos de Jehová, dice la Biblia allí, porque estos se comen su comida, y al comerse su comida, ¿sabe qué son? Disciplinados al hablar. Su guía es Cristo Jesús. El deleite de ellos es hacer la cosa conforme a Él. ¿Sabe por qué? Porque estos no cesan de comer su comida, y la comida de Él alimenta a aquel que la come si está legítimamente. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por esa misma razón es que nosotros entendemos que Cristo es el centro de todo lo que es la vida, porque el Señor lo exalta y le ha dado potestad sobre lo que está arriba en los cielos, debajo de la tierra, debajo de las aguas, en todo. Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Es el maná que Él envió. Es como si a través de Cristo estuviéramos escuchando directamente a Dios diciéndonos: esto no se hace, no me hagan esto, le voy a dar una pera si hacen eso. No lo estamos viendo físicamente, pero sí a través de su palabra conocemos el testimonio
de Dios, de lo que Él quiere, no quiere. Por lo cual Él muestra aquí en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 33, dice, el que recibe su testimonio, está hablando de Cristo, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. La palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Entonces, esa persona que no tienen a Cristo como cabeza de su vida, entonces dice la Biblia aquí que no verá la vida. Y dice que la ira de Dios está sobre él. En otro libro, él dice que todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado. Es decir, que por eso es que conocemos que la palabra de Dios es la verdadera comida, la verdadera bebida, es la que nos sujeta a los mandamientos del Señor. O sea, es la completa vida eterna. Por eso dice que el que no cree en la palabra, que es el Hijo, dice, no verá la vida, porque no entrará al reino de los cielos ni tampoco lo heredará. Entonces el maná, el verdadero maná, como hemos hablado aquí desde el inicio, no es el deleitarnos con lo material, con la comida física, sino con la espiritual. Amén. En el mismo orden de Juan 6, el Señor le explica que era el pan y el verdadero pan y la verdadera bebida. Cuando Él explica todo eso en el 58, en el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que cuando nosotros aprobamos la comida no adulterada, como la están sirviendo hoy adulterada, todos los que son de Dios permanecen. Cuando usted ve que una persona conoce entra a cualquier iglesia y se sale, no conoció la Escritura, no lo conoció a él. Porque cuando un hombre lo conoce a él, renuncia a todo lo material para vivir ahora en lo espiritual y aprender a vivir. Por eso aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, está diciendo que cuando un individuo conoce la palabra de Dios, permanece y nadie lo mueve de la Escritura. Ni hambre, ni abundancia, ni escasez, ni nada de eso, como dice en el libro de Romanos 8:28 en adelante. Nada le quita lo de Dios de su mente. ¿Por qué? Porque conoció un tesoro. Pero sigue diciendo aquí, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Oiga, los discípulos, pero hoy en la iglesia no se predica de esto. Digo que le predican a usted, que usted va a ser prosperado, que usted va a viajar, que usted después de haberse casado o se puede recasar de nuevo. Le acomodan la salvación, pero la Biblia dice lo contrario. Una fe, un bautismo, una fe y un bautismo. Usted ve como dice la Biblia, no dice que usted se puede bautizar 10 veces, sino que nosotros con cordura y como hijos de Dios debemos de dar lo que Dios nos presta. Dice, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo hablo son espíritu y son vida. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 la Biblia dice que lo que ojo no vio y oído oyó es lo que está frente al hombre hoy.
La palabra de Dios es el plan que Dios hizo, el arca, de nosotros subirnos y nosotros poder heredar la salvación. Es importante, amado oyente, que usted se aperciba y que usted mire en un mundo de injusticia la justicia divina para que Dios lo aparte a usted de pecado y pueda heredar la salvación. Amén. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 15 y 17, dice: y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Estos son los que no andan conforme a lo que dice la Escritura. Amén. No están sirviendo la comida legítima. Dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la palabra, que lo llama rebelde, que lo llama mentiroso. Amén. Amén. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná, o sea, su palabra legítima, la verdadera, la que no se arruga, la que todos los días sabe que se pone más nueva. Pero se pone más nueva en aquellos que se mantienen buscándola y limpiando lo que tienen en su vida para que cada día más sea Cristo que se vea en ellos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice: el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabe cómo se llama ese nombre? Como le llamaron en Antioquia a lo primero cristiano. Fue allá en Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 26, que por primera vez le llamaron cristiano. Ese es el nombre que él le va a dar y que va a estar escrito: usted es un cristiano, porque usted peleó la buena batalla y se comió a Cristo, y de usted salió a Cristo. Amén. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que hemos recibido en esta tarde noche, de seguir transmitiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación, y que usted, amigo oyente, coja su Biblia y saque ese momentico y estudie esta cita que le hemos dado, para que usted conozca cuál es la verdadera comida, que se llama Cristo Jesús. Dios le guarde y Dios le bendiga. Dios le bendiga.